Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo y las redes sociales, algo que ha dejado a muchos de ustedes con la boca abierta y con un montón de preguntas. Estamos hablando de uno de los dúos más queridos y admirados de la televisión turca, una pareja que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino en muchísimos países alrededor del mundo. Sí, ya se imaginan de quiénes estamos hablando, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título del vídeo de hoy es bastante impactante y seguro que ya les ha picado la curiosidad. Hande Erçel revela todo, Kerem evita su boda. Sorprendente. Y créanme, lo que vamos a desglosar hoy es una montaña rusa de emociones, rumores, desmentidos y, lo que parece ser, una verdad bastante inesperada. Está Hande a punto de revelar detalles explosivos sobre la relación. ¿Realmente Kerem ha estado evitando dar un paso más allá, como una posible boda? Vamos a sumergirnos en este torbellino de noticias y especulaciones para intentar arrojar luz sobre lo que realmente está pasando con esta pareja tan mediática. Antes de empezar a desgranar todos los detalles, si son nuevos por aquí y aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Activando la campanita se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque traemos la información más fresca y jugosa del mundo del entretenimiento, siempre con un toque de análisis y, por supuesto, mucho respeto. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Los fans enloquecieron con su conexión en pantalla, y pronto, esa conexión saltó de la ficción a la vida real. Su relación se convirtió en un verdadero fenómeno, y cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, era analizada al milímetro. Se convirtieron en la pareja de ensueño para muchos, y las expectativas sobre su futuro juntos eran altísimas. La presión mediática sobre ellos siempre ha sido inmensa. Cada vez que se les veía juntos, la gente empezaba a especular sobre un posible compromiso, una boda, planes de futuro. Y ellos en general, manejaban esta presión con bastante elegancia, tratando de mantener su vida privada lo más privada posible, aunque, como bien saben, en el mundo de las celebridades, eso es una tarea casi imposible. Ahora, ¿qué ha llevado a este titular tan llamativo? La clave parece estar en unas recientes declaraciones de Hande Erçel. Durante un evento o una entrevista, cuyo contexto exacto aún se está dilucidando por completo, Hande habría hecho comentarios que han sido interpretados como una revelación importante. Se habla de que ella mencionó, de forma más o menos directa, que hay ciertos planes que no se han concretado, y que se ha referido a la reticencia de Kerem a avanzar en algunos aspectos de su relación, que según muchos apuntan directamente hacia el matrimonio. Analicemos esto con cuidado. Si Hande ha revelado algo, ¿qué podría ser exactamente? Podríamos estar hablando de una frustración personal de Hande, de una conversación íntima que se ha filtrado, o de una estrategia para manejar la constante especulación. Es importante recordar que las palabras de las celebridades pueden ser malinterpretadas, sacadas de contexto o, simplemente, formar parte de una narrativa que los medios quieren crear. Las fuentes que citan estas supuestas declaraciones de Hande hablan de que ella habría expresado una especie de deseo no cumplido, o una espera prolongada, en cuanto a dar un paso importante con Kerem. Esto ha desatado una ola de rumores. Algunos dicen que Kerem, a pesar de querer a Hande profundamente, podría estar sintiendo la presión de casarse y no estar listo para dar ese salto, quizás por miedo a perder su independencia, por la intensidad de su carrera, o simplemente porque tiene una visión diferente del futuro. Otros sugieren que quizás no es tanto evitar la boda en sí, sino el momento o las circunstancias. Por otro lado, ¿qué hay de Kerem? Él ha sido siempre un poco más reservado en cuanto a hablar de su vida privada. Aunque ha sido muy abierto sobre su amor y admiración por Hande, los detalles íntimos de su relación rara vez salen a la luz a través de sus propias palabras. Esto hace que las especulaciones sobre sus motivaciones sean aún más intensas. ¿Está él felizmente comprometido y simplemente no hay prisa? ¿O hay algo más profundo que está frenando este avance? Es crucial considerar la posibilidad de que estas revelaciones de Hande sean más sutiles de lo que el titular sugiere. Tal vez ella simplemente habló sobre la diferencia de ritmos en las relaciones, o sobre cómo cada pareja tiene su propio camino. Sin embargo, en el frenesí mediático, cualquier indicio de tensión o desacuerdo en una pareja tan querida se magnifica. ¿Podríamos estar ante un caso de demasiada presión?
Cuando una pareja es tan admirada y querida, los fans y los medios a menudo proyectan sus propios deseos y expectativas sobre ellos. La boda se convierte en el siguiente paso lógico que todos esperan, y la ausencia de este evento, o la lentitud en llegar a él, puede ser interpretada como un problema. Ahora pensemos en el lado de Ande. Si ella realmente ha revelado todo, podría significar que está cansada de mantener la fachada o de lidiar con las especulaciones. Tal vez, de forma sutil, está intentando enviar un mensaje a Kerem, o quizás al público, sobre la realidad de su situación. Es posible que ella esté expresando su deseo de avanzar, mientras que él se muestra más cauteloso. Esto, en cualquier relación, es una dinámica común, pero cuando se trata de una pareja de la talla de Ande y Kerem, se convierte en noticia mundial. Las redes sociales, como siempre, han explotado. Los fans están divididos. Algunos apoyan a Ande y creen que Kerem debería dar el paso. Otros defienden a Kerem, argumentando que no deben apresurarse y que es su decisión. Hay quienes especulan sobre infidelidades, y otros que simplemente desean su felicidad, sin importar el ritmo. Es importante también considerar el momento de estas supuestas revelaciones. ¿Han ocurrido recientemente? Justo después de alguna aparición juntos, o de alguna noticia sobre ellos. El contexto temporal puede ser clave para entender las intenciones. A veces estas declaraciones surgen en momentos de mayor escrutinio o cuando la pareja está bajo una presión particular. Podríamos analizar las últimas apariciones públicas de Ande y Kerem. ¿Se les ve tan unidos como siempre? ¿Hay alguna señal de distancia, o de tensión, en sus interacciones? Aunque ellos se esfuerzan por mantener una imagen pública de felicidad, los pequeños gestos, las miradas, a veces pueden decir mucho. Otra perspectiva es la cultural. En algunas culturas el matrimonio es un paso que se espera más pronto que tarde, especialmente para parejas exitosas. Si bien Turquía es un país moderno, las tradiciones y las expectativas sociales aún juegan un papel. Podemos también reflexionar sobre la propia naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. La vida de una celebridad es un escenario constante. Cada paso es observado, cada palabra analizada. Es un ambiente que puede ser increíblemente estresante para cualquier relación, y quizás la presión de la boda es un factor que Kerem, o incluso Ande, encuentran abrumador. Si Ande ha revelado todo, como dice el título, esto podría implicar que está dispuesta a ser más vulnerable y honesta de lo que ha sido hasta ahora. Quizás ha llegado a un punto en el que siente la necesidad de compartir su verdad, sin importar las consecuencias. Esto podría ser una señal de fortaleza, o de desesperación, o simplemente de un deseo de sinceridad. ¿Y si Kerem está evitando la boda, por qué? Las razones podrían ser tan variadas como complejas. Tal vez, como mencionamos, el miedo al compromiso es real. O quizás él siente que aún no está en el lugar correcto en su carrera o en su vida personal para dar un paso tan definitivo. Es también posible que él tenga un concepto diferente de lo que significa una relación seria y un compromiso a largo plazo, y que no vea la boda como la única o la principal demostración de ello. El hecho de que el título mencione sorprendente sugiere que la revelación de Ande y la aparente reticencia de Kerem son algo que va más allá de lo que la mayoría esperaba. Quizás todos asumíamos que estaban en un camino directo hacia el altar, y ahora, de repente, surge esta duda, esta incertidumbre. Podría ser que estas declaraciones de Ande sean una forma de gestionar las expectativas del público, o de enviar un mensaje a Kerem. Si quieres seguir adelante, es momento de hacerlo. O quizás simplemente está siendo honesta acerca de sus sentimientos y de la situación actual de su relación. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial y directa de ambos, todo esto seguirá siendo especulación, aunque sea especulación basada en supuestas declaraciones de Ande. Los medios de comunicación a menudo se alimentan de la ambigüedad y de las interpretaciones, y este caso no es la excepción. Los fans, por supuesto, están ansiosos por saber la verdad. Quieren que su pareja favorita sea feliz, y si la felicidad implica una boda, entonces desean que suceda. Pero también hay una parte del público que respeta su privacidad y entiende que estas son decisiones personales. Consideremos la posibilidad de que Ande esté simplemente expresando una verdad universal sobre las relaciones, que no todas avanzan al mismo ritmo, y que a veces uno de los miembros de la pareja puede estar más preparado para dar ciertos pasos que el otro. Esto, lejos de ser una revelación explosiva, podría ser simplemente una reflexión madura sobre el amor y el compromiso. Sin embargo, en el contexto
De una pareja tan mediática, hasta la reflexión más simple se convierte en noticia. El papel de los medios en amplificar estas historias es innegable. Un titular así llama la atención, genera clics y mantiene a la audiencia enganchada. Y para ser honestos, a nosotros también nos gusta estar al tanto de lo que sucede con nuestras estrellas favoritas. Podríamos estar ante una táctica de marketing, o simplemente ante una pareja que está viviendo su relación de forma auténtica, aunque esa autenticidad sea interpretada de formas muy diversas por el público y los medios. Lo que sí es seguro es que este tema ha generado un gran revuelo. Las redes sociales están inundadas de comentarios, análisis y teorías. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se confirmará esta información? ¿Reaccionarán Hande y Kerem ante los rumores? En resumen, la situación actual se centra en unas supuestas declaraciones de Hande Erçel que sugieren que Kerem Bürsin podría estar evitando dar un paso importante en su relación, como el matrimonio. Esto ha desatado un torbellino de especulaciones sobre los motivos de Kerem y el estado real de su relación. La intensidad de la atención mediática y la presión sobre esta pareja de ensueño, sin duda, juegan un papel importante en cómo se interpretan estas supuestas revelaciones. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta el final de este vídeo y por su interés en este tema tan candente. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes, analizando las diferentes perspectivas y especulaciones que rodean a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan ustedes de estas supuestas declaraciones de Hande? ¿Creen que Kerem realmente está evitando la boda? ¿O creen que es solo la presión mediática hablando? Dejen sus comentarios abajo, estoy muy interesado en leer lo que tienen que decir. Su feedback es muy valioso para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto de lo que está sucediendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos llenos de noticias, análisis y mucho más del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.